este video vamos a ver el concepto de derivada desde el punto de vista geométrico, que nos va a servir para empezar a resolver los parciales, los segundos parciales del CBC y de las otras universidades. Vamos a ver el concepto de derivada. Si nosotros tenemos una función f de x y tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, que pertenecen a esa función, el punto A tiene una coordenada en xa y una coordenada en y f de a. El punto B tiene una coordenada en xa más h, acá tenemos un incremento de la función a más h, y la coordenada en y que vamos a llamar f a más h. Si trazamos una recta que une esos dos puntos, esta recta que acabo de trazar acá, esa recta es lo que nosotros llamamos recta secante, porque corta la función en dos puntos. Esta es una recta secante. Si ustedes observan, entre el punto A, el punto B y este vértice que podemos llamar Q, se forma un triángulo rectángulo y acá tenemos un ángulo alfa. Por trigonometría nosotros sabemos que este ángulo alfa, ¿sí?, podemos decir que es la inclinación que tiene la recta, o también llamada pendiente. Entonces, la pendiente o inclinación de la recta es igual a la tangente del ángulo alfa. Ahora, por trigonometría sabemos que la tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces podemos escribir que la pendiente de la tangente es igual a la tangente. La pendiente o inclinación de la recta es igual a la tangente. El cateto opuesto sería este. Es el incremento de la función que nosotros vamos a simbolizar como de f de a más h menos f de a. Es el incremento de la función, y acá tenemos delta de x, vamos a llamar al incremento de la variable independiente. Entonces podemos representar, cateto opuesto sería el incremento de la función y el cateto adyacente es el incremento de la variable independiente. Reemplazando, tenemos que la pendiente o la inclinación de la recta es igual a la tangente, y el incremento de la función será f de a más h menos f de a, y acá tenemos h, el incremento de la variable independiente. En consecuencia, podemos decir que la pendiente o inclinación de la recta es igual a f de a más h menos f de a sobre h. Ahora, si este punto B se aproxima cada vez más cerca de A, cada vez más cerca de A, va a llegar un momento en donde el punto B estará tan cerca del punto A que la recta tocará un solo punto de la función. Y esta recta se llama recta tangente. ¿Cómo podemos definir entonces? La recta tangente es la recta que toca la función en un solo punto. Esa se llama recta tangente. Entonces, lo que vamos a expresar es lo siguiente, que decimos que el límite cuando h tiende a 0, o sea, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, de f de a más h menos f de a sobre h, eso va a ser igual a la pendiente de la recta tangente. En otras palabras, la pendiente de la recta tangente va a ser igual a la derivada de la función en ese punto. Y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Conclusión. La pendiente de la recta tangente es igual a la derivada de la función en ese punto. La pendiente de la tangente es igual a la derivada de la función en ese punto. Vamos a ver cómo hacemos para resolver la derivada. Para resolver una derivada lo podemos hacer de dos maneras, aplicando la definición o usando tablas. Si vamos a usar la definición, la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0
de f de a más h es menos f de a sobre h. O la otra es usar tablas. Para ello acá tenemos la tabla de derivación y acá tenemos las propiedades. Vamos a ver primero las propiedades. Acá dice lo siguiente: cuando yo tengo una suma de dos funciones o más funciones, suma o resta, la derivada, esto significa derivada, la derivada de una suma va a ser igual a la suma de cada una de las derivadas de cada término. O sea que tengo que derivar cada término. Segunda propiedad: cuando tengo una constante por una función, si yo quiero derivar una constante por una función, escribo la constante y derivo únicamente la función. La tercera propiedad dice un producto de dos funciones. Cuando tenemos un producto de dos funciones y yo quiero derivar, eso va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la segunda función. En la cuarta propiedad me habla de la división de dos funciones. Si yo quiero derivar una división, tengo que hacerlo de la siguiente manera: la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Estas son las cuatro propiedades más importantes que vamos a utilizar para resolver las derivadas. Ahora, ¿cuál es la tabla de derivación? La tabla de derivación dice lo siguiente: la derivada de una constante, que es un número, es igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de 2 es 0, la derivada de x es 1, la derivada de x a la n es nx en menos 1. Un ejemplo: si yo tengo x elevado a la quinta y quiero derivar, bajo el exponente 5x y resto 5 menos 1. O sea que quedaría 5x a la cuarta. Esa es la derivada de 5x a la quinta. La derivada de una raíz. La derivada de una raíz es 1 sobre 2 raíz de x. También podemos poner un ejemplo. Si yo tuviera que derivar, por ejemplo, la raíz cúbica de x, lo más práctico es transformar la raíz en un exponente fraccionario. Entonces, antes de derivar, lo transformo en un exponente fraccionario y recién lo derivo como un exponente. Entonces, bajo un tercio, x, un tercio menos 1. Lo que sería igual a un tercio x menos 2 tercios. Y ese será el resultado. Siempre que tengamos una raíz, lo transformamos en exponente fraccionario y luego dividimos o derivamos la fracción. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el seno, la derivada de a a la x es a a la x por logaritmo natural de a, la derivada de e a la x es e a la x por logaritmo natural de e, el logaritmo natural de b hay una propiedad que si la base, que es e, que no está escrita, acá esto es igual a 1. La derivada del logaritmo de e es 1. El logaritmo de a de x, la derivada es 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de a. Acá tenemos otra propiedad también importante. Tenemos una constante por una función. Se escribe la constante por la función y esto va a ser igual al logaritmo natural de la constante por la derivada de la función. Bueno, y acá tenemos otras dos propiedades también que vamos a usarlas y la vamos a explicar cuando tengamos que hacer los ejercicios. Entonces, nosotros vamos a usar las tablas de derivación y también vamos a usar las propiedades. Bueno, vamos a resolver estas derivadas. Acá observamos que tenemos un producto de dos funciones. Entonces la derivada de una función va a ser igual. De acuerdo a las propiedades, la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la segunda función derivada. Entonces, la derivada del coseno era menos el seno. Esto copiamos como está, el coseno como está, y vamos a derivar. Acá tenemos una resta, derivo este término y derivo esto. La derivada del seno es el coseno, la derivada de una constante es 0. O sea que me queda, la derivada va a ser igual a menos el seno de x por seno de x menos 1 más coseno de x por coseno. Coseno por coseno es coseno cuadrado. Entonces podría ser distributiva acá, me quedaría menos seno cuadrado de x, menos por menos es más, seno de x, más coseno cuadrado de x. Y allí tenemos entonces
el resultado de la derivada. Vamos a resolver esta derivada que tenemos acá, pero ojo, porque acá tenemos una división de dos funciones. Si queremos derivar la función, vamos a decir la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces la derivada va a ser igual, en la tabla teníamos la derivada del coseno es menos el seno, por esto sin derivar, menos el coseno sin derivar, y vamos a derivar esto que es también una suma. Derivamos la primera función, baja el exponente, 2x más la derivada de una constante, 0. Y acá me queda x cuadrado más 1, todo elevado al cuadrado. Podemos resolver esto, podemos hacer distributiva, menos seno de x por x al cuadrado, menos por más es menos, seno de x, acá me quedaría menos coseno de x por 2x, todo sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y allí tenemos nuestra derivada. Por último, tenemos allá una función que también es un producto. Vamos a derivar aplicando las propiedades. La derivada va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por el segundo derivado. Entonces la derivada va a ser igual, derivamos, la derivada de x es 1, la derivada de una constante 0, esto copiamos como está, esto también, y vamos a derivar, acá tenemos acá tenemos una función en el exponente. La derivada de e a la x es e a la x, o sea, copiamos como está, por derivamos derivamos el exponente, entonces me quedaría, acá me queda e a la x al cuadrado menos 1, ya que esto va a ser 1, más x más 2, e a la x al cuadrado menos 1, y acá me queda la derivada, esto es una suma, derivo esto, tenemos 2x menos 0. La derivada de una constante es 0, por logaritmo natural de e, que sabemos que esto es 1. El resultado final de mi derivada va a ser entonces e a la x al cuadrado menos 1 más x más 2 por e a la x al cuadrado menos 1 por 2x. Y ese será el resultado de mi derivada. Bueno chicos, así terminamos este primer video de derivada. Los invitamos a que se suscriban. El próximo video es resolución de ejercicios de parciales. Así que los invitamos. Nos vemos en el próximo video.